Vamos a continuar con la última parte de la clase, que eran los compuestos orgánicos. Habíamos visto los inorgánicos. Y bueno, dentro de los compuestos orgánicos, acá nosotros vimos lo que son las macromoléculas, ¿sí? Son las principales moléculas que van a formar las estructuras de las células, por ende nuestros órganos y nuestros tejidos, y nuestros sistemas o aparatos. Y bueno, dentro de estas macromoléculas que son importantes para nuestra vida vitales, tenemos los hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos, porque los podemos encontrar, según la bibliografía lo van a encontrar con esos tres nombres, que son los azúcares, las harinas, ¿sí? Lo que normalmente llamamos azúcares y harinas. Bueno, estos hidratos de carbono, vamos a estudiarlos. Los lípidos, las proteínas, después vamos a ver los ácidos nucleicos, que tenemos el ADN y el ARN, y después nuestra molécula de energía, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Esto es importante que ustedes de estas moléculas tengan en claro principalmente cómo están formadas, cuál es su unidad mínima, cómo están formadas, cuáles son sus funciones relevantes, ¿sí? Muchas de estas cosas quizás sean repetitivas de lo que vamos a ver, porque también lo vimos, vimos algo en el taller, pero a mí me interesa que les quede claro algunas cosas bien puntuales. Bueno, cuando hablamos vamos a entrar acá, una cosa que ya les había dicho era que estas moléculas tenían gran cantidad de carbono, ¿sí? El átomo carbono, gran cadenas de hidratos de carbono. Ustedes se ponen a ver acá, van a ver los grupos funcionales de estas moléculas, son macromoléculas, son moléculas grandes orgánicas. Van a ver que en todas tengo el átomo de carbono, está presente en todas, y en algunos hay un montón, son cadenas de átomos de carbono, tienen todo un esqueleto de átomos de carbono. Bueno, lo primero que vamos a empezar a estudiar son los hidratos de carbono, que la principal estructura, o sea, acá pueden ver cómo es la estructura de un hidrato de carbono. Entonces lo que vamos a estudiar es nuestra querida glucosa, que es el monómero, es la unidad más pequeña de los hidratos de carbono. A partir de la glucosa se van a ir formando y de otros monómeros, pero el principal que vamos a estudiar nosotros es la glucosa, pero va a ver que hay muchos monómeros, ¿sí? Que son monómeros, es la unidad principal que forma un hidrato de carbono. Monosacáridos o disacáridos. Sacáridos también refiere a los azúcares. Bueno, acá habla de monosacáridos y disacáridos, que uno puede considerar como que son los azúcares simples, porque tienen una sola molécula de hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, hablando de los más importantes, tenemos la glucosa, que ya la hemos nombrado un montón de veces, y después hay un montón más que las vamos a ir nombrando. Otras que son muy relevantes, que también las deben haber escuchado alguna vez, son la ribosa, la desoxirribosa, que son los azúcares que forman parte del ADN y del ARN. Entonces, estos monómeros generalmente contienen de 3 a 7 átomos de carbono, depende de quién se refiere. Ahora vamos a ver, hay algunas estructuras, no significa que ustedes tienen que saber las estructuras de memoria, ¿sí? Esto es una estructura de un hidrato de carbono, pero en lo cual no significa que tengan que saberlo de memoria. Bueno, dentro de los monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa, que es un azúcar o un hidrato de carbono que tenemos en la fruta, la galactosa, que es el azúcar de la leche, la desoxirribosa, que le dije que estaba en el ADN, y la ribosa en el ARN.
Después tenemos disacáridos, porque tienen dos monosacáridos unidos, dos azúcares unidos, ¿sí? Dos monosacáridos unidos. Y tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el azúcar común, que está formado por glucosa más fructosa. Las dos juntas se unen y forman una molécula de dos, unida por una glucosa y una fructosa. La lactosa, azúcar de la leche, es glucosa más galactosa, ¿sí? Y la maltosa es glucosa más glucosa, dos glucosas juntas forman la maltosa. Bueno, y después tenemos los polisacáridos, que ya estamos hablando de cadenas largas de monosacáridos unidos. Bueno, uno de los más importantes que tenemos nosotros es el glucógeno, que es nuestra forma de almacenamiento de energía, porque bueno, ese glucógeno son todas moléculas de glucosa que se van a transformar en energía. El almidón está en los vegetales, el glucógeno es propiamente de los animales, del ser humano. El almidón lo vamos a encontrar en los hidratos de carbono de vegetales, ¿sí? Y la celulosa, por ejemplo, está en la madera, en el papel, con el papel que es la celulosa, y nosotros no podemos digerirla porque no tenemos una enzima que la pueda digerir. Entonces, si comemos papel, no lo vamos a digerir, ¿sí? Como digerimos otros azúcares. No vamos a poder, estos polisacáridos no los vamos a poder digerir. Bueno, la función primordial que tiene el hidrato de carbono es la obtención de energía, nuestra fuente de energía para obtener el ATP, que es a través de la glucosa, ¿sí? Y también pueden ser estructurales en el caso de la desoxirribosa que estuvimos viendo. Bueno, eso yo quisiera que ustedes, estos temas que no son tan complicados, ustedes puedan ir viéndolos y saquen todas las dudas en la clase de consulta. Los monosacáridos a veces pueden ser hexosas o pentosas. Que sean hexosas o pentosas, porque lo van a ver y por ahí no lo van a saber. Que sean hexosas significa que tienen 6 átomos de carbono. Que sean pentosas, que tienen 5 átomos de carbono, ¿sí? Eso depende de la cantidad de carbono, pero es una clasificación por las dudas si les aparece en algún lado hexosa, pentosa, fructosa, que también puede aparecer con 3 átomos de carbono. Pero bueno, eso no es relevante. Con respecto a los lípidos, ¿sí? Bueno, acá van a encontrar lo mismo que les dije. Acá tenemos la desoxirribosa y la ribosa. Fíjense que las estructuras son muy similares. Simplemente cambian, por ejemplo, en esta solamente tengo un hidrógeno y acá tengo un grupo oxígeno. Son pequeños cambios que tienen en su estructura. Bueno, y son pentosas porque tienen 5 carbonos. En este caso tenemos hexosas, tenemos la glucosa, tiene 6 carbonos, la fructosa, y acá tenemos la galactosa. También estos son los monómeros. Con esto se van a ir formando, uniéndose se van a ir formando los disacáridos y los polisacáridos, uniéndose con este tipo de monómeros. Ahora, bueno, acá por ejemplo era lo que yo les quería decir de los disacáridos. Cuando vimos las reacciones químicas, vimos que había reacciones químicas donde se podían formar los disacáridos, o sea, a partir de dos reactivos, formar un producto. Y en este caso sería uno de los casos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se van a formar la glucosa y la fructosa, se van a unir para formar la sacarosa, el azúcar de mesa. Fíjense, el enlace se va a producir en esta parte que está verde, ¿sí? ¿Y qué se va a liberar? Se va a liberar una molécula de agua, ¿sí? Porque tengo un oxidrilo, un hidrógeno, y se va a formar una molécula de agua. Entonces se formó este enlace, pero se liberó una molécula de agua, ¿sí? Entonces es una reacción de síntesis porque se formó de dos moléculas, formé una, y aparte de hidrólisis porque obtuve una molécula de agua, ¿sí? Se
se deshidrata, pierde una molécula de agua. Estas dos moléculas al unirse pierden agua, ¿sí? Bueno, y cuando la sacarosa nosotros la tengamos que, cuando la digerimos se va a romper en dos y bueno, también va a ocurrir la reacción opuesta, que es la de hidrólisis. Bien. Después, bueno, lípidos. Los lípidos, acá tenemos, vamos directamente al cuadrito, donde ustedes van a poder ver bien los ácidos grasos, los triglicéridos, con sus respectivas funciones, los fosfolípidos, que estos son, los vamos a ver mucho en lo que es la membrana plasmática, cuando veamos membrana plasmática de las células, eso los vamos a ver bien detallados. Y después están todos los esteroides, que van a ver que dentro de los esteroides el colesterol es un lípido importante. También es componente de las membranas, le da la rigidez de la estructura. Bueno, también está en la síntesis, empieza la síntesis para formar las sales biliares, la vitamina D, bueno, van a ver que hay varias cosas. La vitamina D, bueno, como las hormonas sexuales, todos esos son esteroides y son lípidos. Todos tienen distintas funciones en nuestro cuerpo, pero fíjense que son todos lípidos, hasta vitaminas y hormonas que son lípidos. Después tenemos los eicosanoides, también prostaglandina y leucotrienos. También fíjense que todos estos actúan en modificación de respuestas de hormonas, en la coagulación sanguínea, en la inflamación, en la inmunidad, en la secreción de ácido gástrica, de la acidez gástrica, de los ácidos gástricos mejor. Bueno, van a ver en el diámetro de las vías aéreas, en la descomposición de los lípidos, en la contracción del músculo liso, eso lo vamos siguiendo a medida que avancemos. Otros lípidos que vamos a ver, que acá tenemos vitaminas, perdón, y por último las lipoproteínas, que son re importantes también, que son lípidos más proteínas unidas, ¿sí? Bueno, que transportan en la sangre, transportan los lípidos en la sangre, los triglicéridos, colesterol a los tejidos, bueno, y también eliminan el exceso de colesterol de la sangre. ¿Sí? Son transportadores de lípidos, ¿sí? Llevan y traen, para decirlo. Bien. Bueno, después acá van a ver distintos tipos de compuestos, como por ejemplo el glicerol, unido a 3 ácidos grasos para formar los benditos triglicéridos que son tan famosos y acá los vemos, ¿sí? Tenemos una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos que van a formar los triglicéridos. Triglicéridos son grasas, son lípidos, ¿sí? Eso ténganlo bien pendiente. No importa que sepan la reacción química, lo importante es que ustedes sepan qué es un triglicérido, ¿sí? Bien. Acá pueden leer más, hay algo más sobre los triglicéridos, los fosfolípidos. Bueno, los vamos a ver, acá tenemos un dibujito. Hay toda una estructura, como estuvimos viendo, tienen, estas siempre la van a ver cuando ustedes vean un dibujo de una célula, van a aparecer como una cabecita con 2 colas. Acá lo que es importante es que ustedes sepan que esta cabecita es una cabecita polar, que es hidrofílica, o sea que tiene tendencia por el agua, ¿sí? Tiene afinidad por el agua. Porque ¿qué es lo que tiene? Tiene un grupo fosfato ahí arriba, ¿sí? Por eso son fosfolípidos. Y estas colitas que ven son ácidos grasos, ¿sí? Entonces estos repelen el agua, ¿sí? Son hidrofóbicos o hidrófobos, como nosotros vimos, porque repelen el agua. Es el porqué de la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Si ustedes pueden ver, fíjense que tengo las cabezas polares dan hacia afuera de la célula y las cabezas polares de la otra capa dan hacia el interior de la célula.
¿Por qué? Porque la parte de afuera y la parte de adentro de la célula son acuosas. Entonces con las cabezas son polares y son solubles en agua. En cambio, las colas son hidrosolubles. Entonces las colas de estos fosfolípidos se centran en el medio, ¿sí? Tanto el extracelular como el intracelular es acuoso. Entonces, la membrana plasmática tiene todas esas colas que son no polares, para decirlo así, que repelen el agua, las ubican en la parte central. Lo vamos a ver bien cuando veamos bien lo que es cuando estudiemos células. Bien. Acá van a poder leer un poco más de lo que es de los otros lípidos. Y vamos a ver unas que son muy importantes también, otra de las macromoléculas, las proteínas. Bueno, las proteínas están unidas por CHOM, si digamos, son átomos, están formadas por los elementos CHOM que habíamos visto, carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. En su mayoría, alguna tiene azufre, ustedes después van a ver que hay algunos de sus componentes más pequeños que son los aminoácidos, o sea, ¿qué son las proteínas? Son macromoléculas que están formadas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, nitrógeno, pero que van a estar formadas que son cadenas de aminoácidos. Tengo un aminoácido pegado con un aminoácido, ¿sí? Esos aminoácidos están unidos por un enlace que se llama enlace peptídico, ¿sí? Así que las proteínas ahí las tenemos definidas, ¿sí? Como son cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, ¿sí? Los aminoácidos son diferentes, depende de cada proteína, ya hay una codificación específica, ¿sí? Genéticamente ya está codificada y cuando se forma con una secuencia especial. Si hay alguna modificación, esa proteína no sale. Bueno, acá está lo del enlace peptídico para que ustedes lo lean, pero bueno, los tipos de proteínas, hay estructurales, ¿sí? Que van a ser las que van a ir a formar parte del cuerpo, ¿sí? El colágeno en los huesos, que ya lo estuvimos viendo, la queratina, que la tenemos en las uñas, en las uñas, en la piel, en el pelo. Después tenemos las regulatorias, estas son importantes, estas son hormonas de ellas, que son las que van a ayudar a regular nuestro medio interno, nuestro homeostasis. Después van a ver que también las hemos nombrado, proteínas que están en las fibras musculares esqueléticas, que es lo que provoca el movimiento, que provocan a través de la contracción y de la relajación de los músculos, la miosina y la actina, inmunológicas, los anticuerpos, por ejemplo, las interleucinas, todas estas son proteínas, ¿sí? Están formadas por proteínas. Los anticuerpos que tenemos, que generamos, acuerdan que vimos inmunológicos, que nosotros ante cualquier sustancia extraña nosotros generábamos anticuerpos. Esos anticuerpos son formados por proteínas, ¿sí? Hay proteínas que son esenciales para nuestro cuerpo, como es la hemoglobina, porque es esencial, porque lleva el oxígeno a todas partes de nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos y retira todo el dióxido de carbono proveniente del metabolismo también de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Si esa función está interrumpida, por eso es tan importante, nuestro cuerpo estaría sin oxígeno y lleno de dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, esas son la hemoglobina está en la sangre, acuérdense que era un tejido conectivo. Esta proteína, la hemoglobina, estaba formada por hierro, tenía átomos de hierro que le daba el color rojo a la sangre, era por esta hemoglobina porque tenía átomos de hierro. Y después las catalíticas, que estuvimos hablando hoy de los catalizadores de las reacciones químicas,
Son las enzimas que van a regular, todas las reacciones químicas que ocurran dentro de nuestro organismo. Dijimos que para que se produjera una reacción química necesitábamos de estos catalizadores. Acá hay algunos como amilasa salival. La amilasa salival es la enzima que tenemos en la saliva. Cuando nosotros comemos hidratos de carbono, ya en la boca empezamos a digerir, a romper ese hidrato de carbono, ¿sí? La amilasa empieza a romper el almidón de ese hidrato de carbono en la boca. Bueno, esa enzima que ayuda a que se produzca este proceso es la amilasa salival, ¿sí? Está en la saliva. La sacarasa, obviamente que rompe la sacarosa, y la tepeasa. También la vamos a ver bien en detalle cuando veamos la parte de energía. Bien. Igual que vimos con los hidratos de carbono, a veces los podemos nombrar a estas proteínas como si tienen 2 aminoácidos como dipéptidos, si tienen 3 aminoácidos tripéptidos y si son un montón de aminoácidos son polipéptidos. Bien, una de las cuestiones que tenemos acá con las proteínas es que tienen 4 niveles de organización, ¿sí? Se organizan de 4 formas diferentes, 4 estructuras. A ver, acá tengo el dibujito de las estructuras. La primera estructura es la estructura primaria, es la secuencia, es una secuencia de aminoácidos todos unidos por enlaces peptídicos. Acá puede haber un aminoácido unido a otro a través de un enlace peptídico y así sucesivamente. Tengo una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. En la segunda, ya lo que están haciendo, ya están formando los puentes de hidrógenos con las moléculas de oxígeno y de hidrógeno, entonces empiezan a transformar, a tomar esta forma, esta estructura secundaria que puede ser una hélice, como podemos ver acá, una hélice, o que puede ser como un plegamiento, ¿sí? Como si fuera una hoja cuando nosotros hacemos como un abanico, cuando doblamos hoja. Eso haría porque, bueno, los grupos empiezan a formar fuentes de hidrógeno y eso hace que adquieran esa configuración. Esa sería la secundaria. Después viene la terciaria, que ya es como que sufren se van transformando y van adquiriendo una forma ya tridimensional, ¿sí? Que uno lo puede ver que son tridimensionales. Y la cuaternaria es cuando ya una, dos o más cadenas de esta proteína se empiezan a enrollar unas con otras, ¿sí? Y forman la proteína. A veces van a ver que es un monómero, que es una sola, pero van a ver que por ahí hay varias proteínas iguales pero juntas. Bueno, eso serían en la cuaternaria, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si alguna de estas estructuras, primaria, secundaria, terciaria, cambia? Por algún motivo esto puede cambiar o variar. A ver si no lo encuentro dónde está, pero no importa, se lo cuento. Es el tema de que hay proteínas que se pueden desnaturalizar, que se llaman, ¿sí? Hay veces que esos enlaces que hacen que adquieran esas estructuras características, ya sean, vuelvo a la anterior, al dibujito, que estas últimas estructuras cuaternarias se puedan cambiar por alguna cosa, se hacen a través de estos puentes de hidrógeno que se fueron haciendo. Primero la fase terciaria tienen una forma tridimensional y después se siguen enrollando con otras cadenas que siguen tomando formas diferentes. Algunas son globulares y algunas son fibrosas.
que vamos a ir viendo. Si algunas de estas proteínas, si por la temperatura o por la composición de algunos líquidos orgánicos se ve alterada, esa proteína se dice que se desnaturaliza y deja de cumplir la función que cumplía. En algunos casos es reversible y puede haber algún caso irreversible. ¿Sí? Vamos a ver que hay proteínas que son fibrosas. Las proteínas fibrosas, bueno, no tengo para mostrarles. Las proteínas fibrosas son proteínas insolubles en agua, son cadenas de aminoácidos paralelas como el colágeno, la elastina, la queratina, actina, miosina, fibrina, por ejemplo, serían algunas. Y después tenemos las globulares, que bueno, son redondas, y las globulares que son más o menos hidrosolubles, ¿sí? Son cadenas peptídicas que tienen una forma esférica, por eso se llaman globulares, y que intervienen en las funciones metabólicas. Generalmente estas globulares son las enzimas que estuvimos hablando hoy, que eran las que catalizan las reacciones químicas, los anticuerpos, la hemoglobina, las lipoproteínas, la albúmina, las proteínas de membrana, la insulina también, que son proteínas globulares. La insulina es una hormona, pero es proteica, ¿sí? A veces se confunden con eso. Bueno, estas proteínas globulares, por ahí, por ciertas cambios en las condiciones, como la temperatura y la composición de algunos líquidos de nuestro cuerpo, puede ser que esas proteínas no cambien, no mantengan esa forma tridimensional que tienen y con eso van a perder su función. ¿Sí? Por suerte hay mecanismos homeostáticos, como tenemos todos, que van a hacer que esas proteínas traten de mantener esa estructura tridimensional apropiada, así que cuando en nuestro medio interno es alterado, se pueden desplegar, pierden su forma característica, se desnaturalizan, pero y ya dejan de ser funcionales, pero pueden volver a su estructura normal, cuando obviamente ese medio interno está equilibrado, o sea, volvimos a tener el equilibrio correspondiente. Bueno, las enzimas dijimos que eran las que catalizaban las reacciones químicas porque disminuían la energía de activación, que bueno, ayudaban a que se produjeran las reacciones químicas. Acá tienen para leer de enzimas, lean porque bueno, no es nada difícil. Acá por ejemplo les voy a mostrar cómo sería para que ocurra una reacción química en este lugar. Fíjense, tenemos una enzima, en este caso nuestra enzima es la de sacar naranja, que es la sacarasa. Tenemos los reactivos que tengo acá, es la sacarosa y el agua. Esta violeta es la sacarosa, ¿sí? El azúcar común y el agua. Bueno, para que esta reacción ocurra más rápido, nosotros tenemos que tener la sacarasa, que es la enzima que va a catalizar esta reacción. Fíjense, las enzimas tienen un sitio, un lugar donde se va a colocar nuestro sustrato. En este caso es la sacarosa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa sacarosa se va a dividir en dos, en glucosa y fructosa, que eran las dos unidades que les estaban formando, y queda, o sea, nuestra reacción se completó, o sea, nuestra sacarosa se dividió en fructosa y glucosa y en el medio acuoso en el que estamos, ¿sí? Pero tengo que tener esa enzima que es la que la va a romper, ¿sí? Que es la sacarasa. Si no tengo la sacarasa, eso no va a ubicarse. Lo importante es que ustedes sepan que tiene un sitio de acción para el sustrato
para que pueda actuar. Forma un complejo. Una vez que se ubicó el sustrato en la enzima, van a formar un complejo que se llama enzima-sustrato, y bueno, y ahí se produce la reacción química, se separan las dos moléculas, la glucosa y la sacarosa, y la enzima ya ya está lista como para seguir realizando otras reacciones. Bueno, no me voy a detener demasiado con los ácidos nucleicos y ribonucleicos, porque esto lo vamos a ver en célula cuando veamos la parte de núcleo. Pero sí me interesa que ustedes sepan que, bueno, los ácidos nucleicos, y vamos a ver el ADN, cómo estaría formado. A ver si vamos a un dibujo para que sea un poco más sencillo. Bueno, están formados por nucleótidos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Los nucleótidos están formados, primero, como acá lo pueden ver, por un grupo fosfato. Después tengo un azúcar, un hidrato de carbono. Y después tengo una base nitrogenada. Fíjense, esta es una parte de la cadena. Generalmente son dobles cadenas. Entonces esta es una parte de la cadena. Y acá tengo otro nucleótido que se va a unir con el otro. Fíjense, también el grupo fosfato, tengo otra azúcar, que en este caso también es la desoxirribosa. Si estoy hablando de desoxirribosa, estoy hablando de ADN en este caso. Y otra base nitrogenada. Bueno, acá estos nucleótidos, fíjense, son dos cadenas, que acá las podemos ver, son dos cadenas que se van a unir. Entre las bases nitrogenadas se van a unir, fíjense que acá ven los enlaces las atracciones que hacen estas bases nitrogenadas para unirse. Y van a formar estas hélices, las cadenas helicoidales. Eso es un pedacito de nuestro ADN. Entre el ADN y el ARN, lo que nos va a variar es la estructura de los nucleótidos. Voy a tener en los dos nuestro grupo fosfato. El azúcar de la ARN es la ribosa y el de ADN es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas para el ADN son adenina, timina, citosina y guanina. Y cuando estamos hablando de ARN, lo que no tenemos es la timina, que la reemplazamos por el uracilo, ¿sí? La base nitrogenada es el uracilo. Bueno, estas forman enlaces, fíjense cómo están formados los nucleótidos, o sea, importante que sepan que es un nucleótido, y estos nucleótidos van a formar las moléculas de ADN y de ARN. Sí, hasta acá creo que lo principal está. Bueno, de más está decirle que ya esto lo hemos hablado y bueno, lo van a volver a leer acá, que el ADN, ¿quién es? Es el que tiene que de la célula, que tiene en la célula todo nuestro material genético, ¿sí? Todo nuestro material genético está dentro de nuestro ADN. Después pueden encontrar dentro de las bases nitrogenadas, van a encontrar que timina y citosina son más pequeñas y son pirimidina, mientras que adenina y guanina son purinas porque tienen doble enlace. Y si vamos al dibujito, no, estaba para acá, al dibujito, ustedes van a poder ver la estructura adenina y guanina. Fíjense que tienen dos anillos, ¿sí? Por eso son más grandes, son las purinas. Y estas que tienen un solo anillo, son más chiquititas, son las pirimidinas. Eso nada más como para que ustedes lo sepan. Y acá está, es muy parecido a la estructura. Este es nuestro adenosín trifosfato, nuestro ATP. Y acá ustedes pueden ver que
Nuestro ATP está formado por una base nitrogenada, adenina, junto con la ribosa, que es un hidrato de carbono, como lo habíamos visto, que también está presente en el ARN, forma la adenosina. Y la diferencia es que acá tengo 3 grupos fosfatos, entonces por eso que se llama adenosin difosfato si tengo 2 grupos, y si tengo los 3 grupos se llama adenosin trifosfato, porque si no van a encontrar ATP y ADP. En realidad vamos a ver esto cuando veamos la parte de metabolismo y de energía de la célula, ahí lo vamos a estudiar bien, pero bueno. Difosfato, por eso es ADP, trifosfato es toda la molécula completa, con tres grupos fosfato unidos al azúcar. Y a su vez el azúcar, que es la ribosa, unido a la adenina. Bueno, con esto culminamos lo que sería la parte química. Cuando ustedes estudien o hagan su resumen, traten de ver las preguntas que están acá, porque bueno, les va a guiar a lo que es básico para que ustedes tienen que saber para un examen final o parcial. Y bueno, les voy a subir una actividad donde integremos todos estos contenidos de la unidad 1, del capítulo 1 y del capítulo 2. De estas 2 clases que dimos, la clase 1 y la clase 2, voy a subir una actividad donde ustedes tengan que relacionar estos conceptos. Así que bueno, durante la semana les subo el link donde va a estar el horario de las clases de conceptos.